Todo estudiante de la Biblia en algún momento se ha encontrado con pasajes de la Escritura que son difíciles de entender. Esta dificultad no debería sorprendernos. Es natural que encontremos más de un pasaje de las Escrituras que son difíciles de entender. ¿Y cómo abordar estos pasajes difíciles? El texto de memoria de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16, Pedro expresa que algunas de las cartas de Pablo son difíciles de entender y a la vez indica que los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras para su perdición. Ahora, la gran mayoría de los pasajes bíblicos no presentan ninguna dificultad. ¿Cuáles son las razones posibles para contradicciones aparentes? Estas nacen cuando se considera la Biblia como cualquier libro humano o como tal creen que debe contener imperfecciones y errores. Algunas discrepancias en las escrituras podrían deberse a errores menores de copistas o traductores. Por ejemplo, errores accidentales o no intencionales. Estas consistían que podrían introducir una variante por un error de lectura o al escuchar un texto dictado o porque el escriba estaba cansado o distraído. En otras, pasaban por alto una palabra o incluso una línea de texto. También existían palabras similares. Por ejemplo, en griego la pronunciación de la O y U y también simplemente la vocal U, ambas se pronunciaban igual, U. Lo único que diferenciaba solamente era la escritura. Otro error o mínimo error son los cambios intencionales. Muchos escribas eliminaban alguna parte que les parecía confusa o agregaban algunas palabras para hacer más sencillas la lectura. Por ejemplo, el libro de Marcos, capítulo 16, versos 19 al 20, más de un comentarista concuerda que estos versículos no se encuentran en el original. Ahora, el comentario bíblico adventista también se inclina por esta posición, que es posible que el capítulo 16 culmina en el versículo 8. Ahora, algunas Biblias vamos a encontrar que estas observaciones se encuentran dentro de corchetes. Ahora, también tenemos que recordar que nadie tiene un conocimiento exhaustivo de cada esfera de aprendizaje y mucho menos de las cosas divinas. Como seres finitos, intentar comprender la sabiduría del Dios infinito de las Escrituras, es probable que tengamos alguna dificultad. Algunas recomendaciones que nos hace el apóstol San Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versos 10 al 15, nos dice que debemos ser diligentes y usar bien la palabra de verdad. Al usar bien la palabra de Dios, podemos afrontar las dificultades con honestidad y cuidado, con humildad de manera espiritual, con oración, determinación y práctica. En cuanto a la honestidad, Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 17, nos dice que la rectitud le agrada a Dios. Los autores del folleto de la lección de este trimestre nos sugiere que podamos reemplazar honestidad o rectitud por honestidad. Entonces aquí sería lo siguiente. La honestidad le agrada a Dios. En Proverbios 2.7 dice, Dios da sabiduría a los rectos. Y como estamos utilizando la palabra honestidad, entonces sería así, Dios da sabiduría a los rectos. Ahora, en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 16, también nos pide que seamos moderados y tener cuidado de la doctrina. Por ejemplo,
Frente a situaciones difíciles o cuando tenemos que afrontar estas aparentes contradicciones y cuando desconocemos acerca de ello, es necesario evitar dar respuestas superficiales que no soporten a las pruebas del escrutinio. También cuidar de no distorsionar y o manipular pruebas fuera de contexto. Siempre es mejor aguardar una respuesta sostenible para una dificultad que intentar brindar una solución evasiva o insatisfactoria. La honestidad siempre genera confianza, convence a la gente mucho más que las respuestas endebles. Cuando desconocemos algo, es necesario admitir que no sabemos la respuesta o cómo explicar el texto con precisión que procurar hacer decir a la Biblia cosas que no dice. Tenemos que cuidar de no apresurarnos a llegar a conclusiones basadas en un conocimiento limitado o en una evidencia endeble. Para ello se requiere humildad. ¿Qué nos dice Santiago 4, 6 al 10 en cuanto a la humildad? Dios da gracia a los humildes y los exalta. Ahora, ¿qué dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14? Que Dios oye y perdona a los humildes. ¿Y qué dice Sofonías, capítulo 3, verso 12? Que los humildes confían en Jehová. Además, nuestro conocimiento se incrementa indagando con humildad. Para poder afrontar las dificultades, debemos hacerlo de manera espiritual y con oración. Por ejemplo, el apóstol San Pablo nos habla de los bereanos, que ellos recibían la palabra con gran solicitud y que escudrillaban las escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Entonces, la lección que podemos aprender es que siempre tenemos que comprobar alguna dificultad, comprobar los dichos, alguna referencia bíblica. Hechos 8:35 nos dice que Felipe tomó el mismo texto que el etíope estaba leyendo y le predicó de Jesús. En otras palabras, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Ahora, Hechos 15, versos 15 y 16 nos dice que debemos encontrar concordancia en todas las escrituras. Por ejemplo, Isaías 28:13 dice, y las escrituras serán mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito allí, un poquito allá. Si estamos ubicados o viendo un texto del Nuevo Testamento, buscamos dentro del Nuevo Testamento allí y también allá en el Antiguo Testamento. La solución para las dificultades se encuentra en la misma Biblia. Los problemas bíblicos se abordan mejor cuando se estudian a la luz de toda la Escritura, en vez de tratar solo un texto aislado de los demás o de toda la Escritura. Debemos utilizar la Biblia como herramienta para entenderla, aprender a extraer las grandes verdades que se encuentran en las Escrituras es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Si no comprendemos un pasaje de la Biblia, tratemos de encontrar algo de luz de otros pasajes bíblicos que abordan el mismo tema. Ahora, de rodillas, literalmente miramos las dificultades desde una nueva perspectiva. Al orar, buscamos la iluminación de nuestra mente a través del Espíritu Santo que inspiró a los escritores bíblicos para que escribieran lo que escribieron. Al orar, nuestros motivos se dan a conocer y podemos decirle a Dios por qué queremos entender lo que leemos. Al orar, le pedimos a Dios que abra nuestros ojos a su palabra y que nos dé un espíritu dispuesto a seguir y practicar su verdad. Por ejemplo, Salmo 119:18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Conseguir algo siempre requiere tenacidad. Lo que se obtiene con demasiada facilidad, a menudo lo tomamos con demasiada ligereza.
En Gálatas capítulo 6, verso 9, el apóstol San Pablo nos dice, no nos cansemos de hacer bien. La persistencia en hacer el bien a los demás es la misma actitud que debe ocuparnos en cuestiones difíciles. O sea, no debemos cansarnos en investigar. Dedicar tiempo al estudio de la Biblia para tratar de descubrir más sobre su significado y su mensaje es un tiempo bien invertido. Por ejemplo, Apocalipsis 14, verso 12, dice lo siguiente, que la paciencia es una virtud de los creyentes del tiempo del fin. Algunas consideraciones. En la Biblia hay muchos misterios que a los seres humanos finitos se nos hace difícil comprender y que son demasiado profundos para poder explicarlos completamente. Por eso necesitamos una mente humilde y deberíamos estar dispuestos a aprender de las escrituras con oración. La fidelidad a las escrituras permite que el texto bíblico, a pesar de que su significado vaya en contra de nuestro razonamiento, diga lo que realmente dice. La fidelidad a las escrituras respetará el texto, no lo alterará ni evadirá su verdadero significado. ¿Qué dice el Camino a Cristo, página 95? Cuando la palabra de Dios se abre sin oración ni reverencia, cuando los pensamientos y los afectos no están fijos en Dios o en armonía con su voluntad, la mente es oscurecida con dudas y entonces con el mismo estudio de la Biblia se fortalecerá el escepticismo. El enemigo se posesiona de los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas.